Bueno, pues seguimos con la segunda mesa redonda, que sea sobre digitalización de patrimonio, que nos moderará Iñaki Navarro y nos presentará a los ponentes, que son conocidos, no diré viejos conocidos. Y antes de empezar, sí que me gustaría decir también que la comida, que para mí ha estado buena, yo que soy muy raro para comer, no me he quejado. Y dar las gracias un poco al programa de Primera Oportunidad de la Delegación Municipal, sí, perdón, que es un poco quien monta este tipo de iniciativas, que yo que sé que además en un evento como este pues es un lujo tenerlos aquí. Si queréis un aplauso, aunque no estén sí, por favor, por aquí. por la comida. Hecho. Bueno, pues muy buenas tardes, soy Iñaki Navarro, vengo de la Universidad de Zaragoza, el Grupo de Investigación Argos, donde llevamos años ya trabajando con lo que denominamos la educomunicación del patrimonio, que es básicamente no solo cómo comunicamos el patrimonio, sino cómo nos comunicamos en él y cómo nos educamos gracias a él. Así que tener hoy a estas ponentes aquí como que intimida un poco, pero bueno, vamos a ver qué sale. Sí que os quería pedir, y un poco siguiendo la filosofía de estos encuentros, es si el community manager o la community manager de esta cuenta de Ibercibis puede abrir un hilo sobre esta mesa redonda. Si alguien, como es una hora un poco complicada, si alguien desconecta un poco y le apetece, podríamos ir sumando opiniones en un hilo de Twitter, más que nada para que quede por escrito aquello que nos vaya surgiendo a lo largo de esta hora. ¿Vale? Si lanzo la invitación, queda así un poco aquello del abro hilo para quien le apetezca y nada, vamos al turrón, que diría aquel. Sí, pero bueno, confío en que Ibercibis habrá un hilo por allá, no sé quién anda, gracias, y podamos ir sumando comentarios y bueno, así queda escrito y sobre todo pues para quien le apetezca luego paladear en casa un poco las conversaciones o os pueda venir bien para investigaciones y otras tertulias, pues así ponemos por escrito ese espíritu del café y de la comida que se hacen los corrillos, ¿de acuerdo? Y nada, pues eso, digitalización del patrimonio a través de la ciencia ciudadana. Creo que el concepto de digitalización ya lo tenemos todos como muy mascado, ¿no? Y más en esta era ya en la que la generación Z nos va casi expulsando, como aquel que diría ya. Pero quizás el de patrimonio no lo tenemos tan claro, ¿no? No solo hablamos de bienes materiales o inmateriales. A ellos les proponía una definición de patrimonio traído por Olaya Fontal, ya del año 2003, pero que sigue continuamente en vigencia, digamos. Y sí que quería un poco resaltaros esta definición para que la tengamos en mente conforme ellos y ellas nos vayan presentando sus proyectos. Entendemos por patrimonio las relaciones que se establecen entre los individuos y los bienes, los objetos materiales e inmateriales de valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia, heredados de nuestros ascendientes y de la cultura contemporánea, así como aquellos aspectos intangibles heredados de la cultura popular que contribuyen a crear un sentimiento de identidad individual y social y que se transmiten generacionalmente. ¿De acuerdo? Y ya sin más preámbulo paso con lo que para mí es un honor de verdad y muchas gracias por vuestra colaboración estos días en el tráfico de mails, que espero que se puedan traducir también en un café o en una caña con más tiempo. En primer lugar, presentaros a Elena Rivas, responsable del Archivo de Zaragoza, que nos va a hablar cada uno nos hablará de sus proyectos, luego hablaremos con Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre, y por último con Óscar Clemente, en representación de la plataforma ciudadana, la digitalizadora de la memoria colectiva, desde Sevilla. Así que, cuando queráis, Elena. Muy bien, bueno, buenas tardes, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Yo llevo el archivo de Zaragoza, el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros tenemos un patrimonio documental pues muy grande, que fundamentalmente está formado por la documentación generada por el propio ayuntamiento a lo largo de los siglos, desde el siglo XII. Ahora estamos en todo el proceso, como os podéis imaginar, de entrada en el mundo electrónico. Bueno, ya llevamos bastantes años. Y nosotros somos el archivo del ayuntamiento, eso hay que dejarlo claro, y nuestra primera misión es ser el archivo del ayuntamiento, pero también tenemos una aspiración a ser el archivo de la ciudad, porque ¿qué pasa muchas veces con los archivos como el nuestro? Son muy institucionales y realmente recogen esa parte de la historia
institucional, muy ligada a las administraciones, y falta quizá pues esa otra parte de la ciudadanía. Nuestra aspiración sería ser ese archivo de Zaragoza. Para ello, hasta ahora, sobre todo, hemos tenido proyectos más que nada de recoger donaciones de archivos privados que han incrementado mucho el valor de nuestros fondos, pero sí que nos gustaría mucho empezar a trabajar en contacto con la ciudadanía. De hecho, me parece que os ha contado Elena ya que tenemos allí un germen de proyectos sobre fútbol. Y bueno, respecto a la digitalización, llevamos 30 años empezamos con la microfilmación, que habrá gente que le sonará a chino mandarín, pero bueno, es como empezamos con la microfilmación para preservar ese patrimonio que teníamos y poderlo comunicar, pero en principio sobre todo para preservarlo, y de allí pasamos a la digitalización. Tenemos mucha parte de nuestros fondos más históricos, luego hablaremos de cuáles pueden ser los criterios, digitalizados y puestos a disposición en página web. La verdad es que estamos muy orgullosos, ha sido un trabajo muy lento porque no disponemos de grandes medios, pero continuo, que creemos que ha dado bastantes frutos, y ahora somos uno de los archivos que tiene más información digitalizada y disponible. Y bueno, ya está. Muchas gracias, Elena. Teresa, cuando quieras. Pues nuestro proyecto del que os voy a hablar es Monumai. Monumai, diseñamos este proyecto que es de carácter colaborativo porque nosotros organizamos en Andalucía, coordinamos la Noche Europea de los Investigadores, que mueve en torno a los 85.000 personas. Entonces pensamos que cuando va la gente, además de hablar con los investigadores y hacer experiencias concretas de ciencia, que podía estar muy bien que también pudiesen marcharse siendo científicos ciudadanos. Pero claro, allí competimos con talleres magníficos, con lo que la actividad que teníamos que diseñar tenía que ser muy corta y muy tecnológica, para que en poquito tiempo consiguiéramos que se lanzara. Por otra parte, también sabíamos, a partir de las reuniones que organizó Ibercibis, y tuvimos conciencia de la mala fama que tiene entre muchos científicos la ciencia ciudadana, y es cómo te vas a fiar de esos datos, ¿no? Entonces pensamos, pues vamos a invitar al superexperto en ciencia de datos de Andalucía, que es un referente mundial, a Francisco Herrera, para que nos ayude. Entonces creamos un pequeño equipo de 3 personas, quien lleva Paseos Matemáticos, que es un proyecto de patrimonio y ciencia, el experto en inteligencia artificial y nosotros, y pensamos, bueno, vamos a intentar entrenar a un algoritmo para que pueda identificar estilos arquitectónicos en el patrimonio, que alguien vaya con su móvil, haga pluk y te diga qué elementos hay que definen ese monumento con mayor o menor probabilidad de éxito, que es de un estilo o de otro, y información que te lo pueda complementar. Así que lo primero que hicimos es buscar aliados. Buscamos entre los aliados, bueno, la Universidad de Granada ya estábamos nosotros, incorporamos a nivel regional Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, descubrimos que no había una base documental de fotografía bien catalogada y que era una necesidad real que había en el proyecto, y incorporamos eso como uno de los objetivos científicos. Incorporamos también a la Alhambra, que es el gran monumento de la ciudad. Hicimos el proyecto en la Noche de los Investigadores y esto empezó en diciembre y en septiembre era la noche. Inmediatamente creamos un equipo, eso fue por enero-febrero, un equipo interdisciplinar con expertos en arte, matemáticas, inteligencia artificial, y empezamos a trabajar. Un experto en arte con un experto en informática identificaron, metió la primera información clave para que el algoritmo aprendiera, pero el algoritmo se alimenta de imágenes. Entonces hacía falta muchas imágenes y que se subieran con alegría porque teníamos poco tiempo. Entonces empezamos ya a trabajar en el proyecto, se diseñó la primera aplicación móvil, la diseñó la parte de informática y luego entramos los de comunicación y como un huevo a una castaña se parecía, o sea, nada, le dimos la vuelta. Empezamos además más preocupados por los datos que por la gente y no pedíamos datos de identificación porque decíamos, ¡buah! Que manden fotos rapidito, pero si te mandan una foto rapidito y no sabes quién es y no te puedes comunicar con él, ¿cómo haces una comunidad? Si lo que tienes que hacer es y devolverles además el resultado de lo que te han dado.
El proyecto funcionó muy bien, lo sacamos en la Noche de los Investigadores, los repetimos al año siguiente e hicimos acciones específicas con comunidad educativa. A los chavales lo que les gustaba, y es lo que vimos porque nos lo encontramos de sopetón, es que a ellos les gusta hackear al algoritmo. Y nos subían fotografías de un chaval, bueno, genial, con un plato en la boca y en jarras, hispano-musulmán. Arte hispano-musulmán. Eso nos permitió afinar muy bien el algoritmo y retarles para que intentaran hackearlo. Pero entre los chavales jóvenes no es lo que más les gusta, salvo metiéndolo así, no es un público bueno. Hicimos un rediseño, aplicamos el design thinking y nos focalizamos en como yo voy a cumplir 60, en el poder gris. Gente estupenda, con tiempo, que va a dejar de trabajar en instituciones o en empresas y que tiene tiempo para hacer otras cosas que les gusta. Y ahí vimos que eso era el cañón. Personas que tienen tiempo libre, con ganas de hacer cosas y que les gusta pasear. Entonces era perfecto. Hicimos una combinación de virtual y presencial y lo que hicimos es dar formación a un grupo de personas del aula de mayores de la Universidad de Cádiz. Y funcionó maravillosamente bien. Entonces, eso es una línea que hemos seguido trabajando y pegó un buen crecimiento. Y lo último que hemos hecho ha sido, tenemos una colaboración con el Museo con la Ciudad de la Ciencia de Túnez. El arte andalusí, bueno, históricamente ha habido mucha relación, ahí hay mucho arte que le llaman arte andaluz, además, no andalusí, sino arte andaluz. Hicimos un acuerdo y ellos les dimos una sesión de ciencia ciudadana, que como tarea les pusimos proyectos y nos quedamos muertos. O sea, hicieron unos proyectazos, pero diseñaron unos proyectazos magníficos. Cogieron Monumay en la Noche de los Investigadores del año pasado y nuestra aplicación móvil empezó a hablar en francés, que es lo que hablan ellos, porque arrasaron con fotografías que subieron. Ahora mismo estamos en una fase que tenemos que definir cómo avanzamos. Y hasta ahí más o menos es como hemos ido con este proyecto que vincula patrimonio, arte, matemática, inteligencia artificial y mucha ciencia ciudadana y mucha comunicación. Muchas gracias. Y Óscar, de la plataforma ciudadana La Digitalizadora. Bueno, yo voy a explicar muy brevemente en qué consiste esto de la digitalizadora, tan difícil de pronunciar. Luego voy a dar un taller, por si a alguien le apetece profundizar un poco más en las metodologías. La digitalizadora la componemos personas que venimos de ámbitos profesionales muy diferentes. Hay gente que viene de la archivística, otras personas que venimos del audiovisual, como es mi caso, gente que viene de la informática, de la participación ciudadana, del arte, del periodismo. Y lo que nos ha unido es la preocupación en torno a un problema de pérdida de patrimonio. El patrimonio que nos ha unido o que nos interesa son las grabaciones en formatos analógicos de los movimientos sociales y de colectivos. Como sabéis, solo a partir de los años 70 del siglo pasado la ciudadanía accede a los medios de producción audiovisual. Desde anteriormente a eso, solo una élite podía contarse a sí misma a través de películas, ¿no? Y es a partir de la aparición del Super 8 primero y de los formatos de vídeo doméstico, el vídeo 8, el VHS y tal, que un montón de colectivos pueden por primera vez contar el mundo que les rodea y pueden autorrepresentarse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que por un problema de obsolescencia de los formatos y de los propios soportes físicos que albergan esas películas, toda esa memoria se está perdiendo. Y se está perdiendo de una forma muy rápida. Entonces nos juntamos un poco a pensar qué podíamos hacer y llegamos a la conclusión que en el contexto en el que nos movemos, la mejor manera de intentar contribuir a solucionar este problema de la pérdida de patrimonio era mediante la acción colectiva y con una forma de enfocar el problema desde lo comunitario, ¿no? La comunidad es fundamental desde el inicio del asunto, en el sentido de que no hay una base de datos en ningún lado que te diga cuántas grabaciones audiovisuales conservan las asociaciones de vecinos de Zaragoza, ¿no? Solo puede ser el boca a boca y el ofrecerse a esta propia comunidad o a estas propias asociaciones las que hagan aflorar las colecciones, ¿no? Y bueno, llevamos este
curso es el tercero y en el tiempo que llevamos hemos conseguido montar una estación de digitalización profesional multiformato a través de donaciones. Ahí lo comunitario también ha sido muy importante porque hemos montado una estación a coste cero. O sea, es que hasta las mesas nos han llegado de cesiones y de donaciones de instituciones y colectivos que consideran que esto, bueno, había que hacerlo, ¿no? Y hemos desarrollado también una metodología para acompañar a todos estos coleccionistas, sean colectivos de ámbitos diversos, sean particulares, que tengan memoria audiovisual en soportes analógicos y que quieran preservarla, describirla y difundirla. Creo que... Perfecto. Uy, habéis minutado perfecto, mucho mejor que yo. Bueno, abrimos el turno de preguntas abiertas también para vosotros y vosotras, sobre todo para luego el turno que dejaremos un espacio para preguntas cortas que queráis hacer. La primera idea es precisamente sobre y te la lanzo a ti, Elena, si te parece, sobre la digitalización del patrimonio, y es si todo bien patrimonial, sea material o inmaterial, merece ser digitalizado con el arma de doble filo que esto supone. Porque en plena era digital, digitalizar algo, ¿no? Parece que puede ser perder ese elemento patrimonial en una nube de gigas y gigas y gigas de material digitalizado. Se me ocurre, por ejemplo, como el sistema Pares, ¿no? Que tenemos gigas y gigas de archivística ya digitalizada, aún por descubrir. Esa sería un poco la parte A de la pregunta, y la parte B es si todo bien merece ser considerado patrimonio y por tanto digitalizado, o dónde ponemos los filtros para iniciar un proceso tan complejo como es el de la digitalización. Pues vaya preguntita. Bueno, sobre si todo bien patrimonial debe ser digitalizado, perdón. Yo pienso que hay que aspirar a ello. El hecho de que tengamos la sensación ya, o sea, hace unos años teníamos la sensación de que todo lo que estaba digitalizado estaba salvado. Ahora creo que tenemos la sensación de que, cuidado, todo lo que está digitalizado, a ver quién lo encuentra, ¿no? Bueno, entonces lo que me parece fundamental, y es algo que desde los archivos siempre hemos defendido, es que, yo siempre lo he dicho, me da igual que esté en papel que esté en digital. Si tú no tienes un fondo organizado, contextualizado, descrito, según unas normas, no te va a valer para nada. Lo mismo te da abrir una habitación en la que haya una montonera de papeles todos tirados que un servidor o una nube en la que tengas unos ficheros que no sabes lo que es. Entonces, la clave para mí está en eso. Y creo que algunos de los proyectos que han contado con la ciudadanía para recopilar información han podido fallar, no es el caso precisamente de la digitalizadora, que lo tiene clarísimo, en esa parte, ¿no? Que es en la de no se trata a lo mejor de tanto, sino de realmente tenerlo bien. Si tú tienes un fondo, por grande que sea, digitalizado, pero bien tratado, esa información se va a preservar. Claro, luego la otra parte está en no tanto si todo tiene que ser digitalizado o no, sino por dónde empezamos. Y ahí están los criterios. Nosotros, por ejemplo, en el caso del archivo, hicimos una especie de tabla muy sencillita, muy de andar por casa, pero teníamos unos criterios, qué es lo que está en peor estado de conservación. Porque, claro, para nosotros está el tema de la difusión, pero también el de la conservación patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que está en peor estado? ¿Qué es lo que más se consulta? ¿Qué es lo que tiene, aunque siempre es subjetivo, más importancia histórica? Eso en un archivo es muy difícil, pero bueno, siempre hay lo que se llaman documentos esenciales, que son aquellos que la organización, sin los cuales la organización pues no puede pasar. Y cruzando esos criterios hicimos un orden de prioridad. Luego se mete en medio pues que no tienes dinero, que sí que tienes, que sale un proyecto, que otro no, bueno, muchas cosas. Pero creo que es muy importante planificar también, sobre todo cuando se trata desde una institución. Claro, hablamos de bienes materiales en este caso, conservación, utilidad, relativa importancia, y en el caso de, por ejemplo, testimonios orales o otro tipo de testimonios, digamos, bienes materiales más recientes, que igual el estado de conservación no peligra tanto.
En nuestro caso sí peligra. Luego voy a enseñar ahí algunas imágenes. O sea, las colecciones con las que nosotros trabajamos están al filo del punto limpio. O sea, se tiran porque los soportes magnéticos tienen una característica frente a un álbum de fotos, que yo lo tenga digitalizado o no, me lo pongo en las rodillas, lo abro y lo ojeo. Una cinta es como una especie de ataúd de imágenes, una especie de caja opaca que si yo no tengo el dispositivo tecnológico para reproducirla, yo puedo recordar lo que ahí había, pero no tengo posibilidad de verlo. Entonces, eso está ocurriendo y eso está haciendo que muchos colectivos, eso y la presión de los precios de los alquileres de los locales, se juntan para que la gente diga, oye, esto hay que tirarlo, que no estamos aquí comidos de VHS, de cintas de mini DV que no podemos ver, ¿no? Yo coincido con Elena en que no podemos pensar que digitalizar es escanear. Exacto. Porque es que eso es lo fácil. O sea, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Una aproximación comunitaria, entre otras cosas, porque creemos que desde lo público no se le puede dar respuesta por lo inconmensurable del asunto y porque no nos interesa la aproximación privada, no queremos hacer una colección privada de grabaciones de movimientos sociales. Necesitamos mucho el trabajo y el lugar común de la digitalización, que es transferir un soporte a otro, eso de verdad que en un proceso de una tarde se enseña a una persona a hacer, con un poquito de supervisión por encima. Es como cuando grabábamos, tengo ya una edad, las cintas de cassette de la radio no tiene mucha más historia. Lo complejo es que un archivo sin describir carece de sentido en un futuro. No es solo que uno no pueda encontrar las cosas, sino que de qué me sirve a mí haber recibido ahora, por ejemplo, hemos recibido una colección de Super 8 de las movilizaciones contra la construcción del centro comercial La Vaguada en Madrid en el 70 y pico. Si ese material no se describe conjunto con sus protagonistas que están vivos, que eso es una suerte increíble, lo hablábamos antes, ¿no? O sea, para una archivera tener a una fuente primaria sentada a tu lado, que te diga, mira, ese señor era de la parroquia, ese otro tal, eso que se ve al fondo, eso es impagable. Si no se hace ahora, y esa es la verdadera faena, dentro de 20, 30, 40 años, cuando esas fuentes primarias ya no estén, ¿quién se acuerda de esa especie de descampado donde había gente ahí sin sonido, con unas pancartas en la mano, ¿no? Y he soltado una chapa. No, es introducir la digitalización en dar valor a la historia oral que todavía con la que todavía podemos trabajar, ¿no? Y luego para nosotros también el tema de la participación tiene que ver, yo he llegado tarde pero he escuchado a Patricia hablar un poco de quién decide que las cosas son patrimonio o no, ¿no? Quién pone las cosas. Abrir la puerta a la participación ciudadana implica una pluralidad de miradas a la hora de decidir qué se guarda y por qué, ¿no? Y en ese sentido hablamos mucho, ahora se habla mucho del derecho al olvido, ¿no? Pues que es lógico y tal, y nosotros reivindicamos un poco el derecho al recuerdo o el derecho a la memoria, ¿no? El facilitar que esos colectivos, a través de nuestra mediación profesional o como sea, tengan la posibilidad de archivarse a sí mismas y a sí mismos y permanecer, ¿no? Eso es. Sí. Yo sí estoy muy de acuerdo contigo también en que realmente el patrimonio que está en peligro quizá no sea tanto la documentación del siglo XIII que ha llegado a nuestros días está protegida, pero las fotos o los documentos de pequeñas empresas, de asociaciones, de lo que no es institucional o administrativo, esa parte que es verdad que normalmente no se conservaba, en parte por los soportes y en parte por otras condiciones, está en grave peligro de desaparición. Teresa, te pregunto si te parece. Hablabas, ¿no?, de la capacidad de movilización, por ejemplo, de la noche de los científicos y demás. Con todo este entorno de redes sociales, de lo que denominamos Web 2.0, ¿es un nicho de oportunidad? ¿Es un nicho de riesgo pues todos sabemos, ¿no?, por la violencia dialéctica que se ejerce muchas veces en estos espacios y que a lo mejor oscurece estos procesos tan interesantes de ciencia ciudadana? ¿Qué opinión te merece si es un nicho de oportunidad o un riesgo o incluso una apertura a la banalización, ¿no?, de
si nos preocupamos más de ponerlo en redes sociales, a lo mejor no nos estamos preocupando de llevar a cabo procesos de ciencia, efectivamente. Hombre, yo creo que es claramente una oportunidad. De hecho, a la gente le cuesta poco hacer una actividad que sea teóricamente, con el ordenador, y le cuesta mucho más salir a la calle, tomar medidas en la calle, hacer actividades que supongan salir de tu casa y salir del ordenador. También es verdad que hay actividades, o sea, hay patrimonio, entendiendo el patrimonio con esa definición tan bonita que has dado, que son relaciones que establecemos. Yo entiendo que el patrimonio material está claro que se puede, o que tenga una dimensión física que puedas tocar, pero las relaciones, ¿tú puedes digitalizar las relaciones? Hay cosas que no se pueden digitalizar y forman parte del acervo, forman parte de la identidad de la gente. Probablemente tiene más peso en su conservación crear condiciones para que trasladar una tradición dentro de un pueblo, de un barrio, de una familia, sea fácil de hacer y motivo de orgullo, que algunas digitalizaciones. Hay cosas que no caben, hay cosas que no se pueden hacer. Todo no se puede hacer. Y es verdad que en las redes sociales hay veces que, claro, llegas a mucho, pero llegas a mucho cuando hay poco compromiso. Si en Ciencia Ciudadana tú pretendes que la gente siga manteniendo una relación con el proyecto, quieres hacer una comunidad. La red es un instrumento, pero no es el instrumento. Yo creo que si no se vincula herramientas tecnológicas virtuales con experiencias presenciales, que es muy complicado. Me ha encantado cuando esta mañana estabais contando lo de Wikipedia, que veía las fotografías de gente, un grupito de gente que se conoce, utiliza tecnología, pero lo hace en grupo físico, y eso seguro que produce mucho más que si intentas conseguir que la gente participe solamente en virtual. Yo creo que estamos viendo en los modelos bimodales que llaman, pues que estamos en un modelo bimodal, y entiendo que también la conservación del patrimonio tiene que ser así, entendiendo la importancia de la parte de las relaciones. En vuestro caso, como aparato municipal, ¿son las redes sociales un peligro mayor, si cabe, por aquello de estar más expuestos, evidentemente, a Claro. la crítica, y entonces que perdamos precisamente esta esencia de las relaciones personales? No, pero yo creo que es cuestión también, lo que dices, de cómo se utiliza y de cómo es esa relación que se establece, ¿no? Pero también quería comentar que lo que decías del patrimonio inmaterial es cierto, vamos a llamarlo inmaterial, lo de las relaciones, pero muchas veces esa transmisión está basada y se ha conseguido salvar determinado patrimonio porque está documentado. Documentado oralmente, documentado por escrito, como sea. Entonces, hay un porcentaje muy alto del patrimonio y de la transmisión del patrimonio que sin esa documentación, digamos, sería muy difícil. Peor. Sería muy difícil, sí, yo creo que sí. Sí. Y Óscar, cambiando de pregunta en este caso, desde tu punto de vista y con toda esta experiencia de la que además luego vas a profundizar todavía más, desde tu punto de vista, ¿de qué depende en mayor medida la digitalización del patrimonio? ¿De una iniciativa colectiva, de un proceso individual, de un proceso institucional? Todo al final va a depender de los fondos económicos disponibles. ¿Existe una fórmula para esto? ¿Qué pregunta? O un ingrediente que poner primero para, ¿no? Creo que luego hay un taller de inicio de proyectos, ¿no? Podemos hacer casi una lista de qué pondríamos en primer lugar. Si la iniciativa individual, la iniciativa colectiva, el apoyo institucional económico tan indispensable. Yo te puedo hablar, o sea, es complicado responder a esto, ¿no? Yo te puedo hablar de nuestra experiencia y la sensación, ¿no? O sea, yo creo que cuando nos pusimos a trabajar fue desde la conciencia de que no somos Suecia ni Estados Unidos y nunca vamos a tener los recursos disponibles que existen en otros lados, y por lo tanto que tampoco desde la esfera privada se estaba resolviendo, o eso suponía por los costes que implica y tal. Y por tanto nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa es una aproximación comunitaria, es decir, hay este problema
que en vez de intentar solucionarlo cada asociación de vecinos, cada colectivo LGTBI por su parte, vamos a intentar pensar primero en una metodología, porque, bueno, lo estábamos hablando, ¿no? Muchas veces el tiempo, la gente dispone de ese tiempo y ama su patrimonio. Lo que no tiene es una orientación. Dice, ¿por dónde empiezo? ¿Y esto cómo se hace? Y tal. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a acompañar y en este sentido creo que bueno, que ya por haberlo traído a determinadas esferas de lo público, este debate sobre este tipo de patrimonio, ya es un paso importante. Sí. Que poquito a poco y en plan hormiguita, por favor no tiréis ninguna cinta, nos haremos cargo de ella tarde o temprano. Y que además están surgiendo historias bonitas que tienen que ver con que determinadas instituciones, o sea, no pretendemos que nadie se compre la metodología completa, pero sí que hay historias que han surgido de este proceso de trabajo en colectivo que pueden ser útiles o aplicables en determinados ámbitos. Por ejemplo, lo hablábamos antes, ¿no? El valor que tiene la memoria ciudadana para ampliar y enriquecer las descripciones archivísticas de los fondos documentales de los ayuntamientos. Pues a partir de las dinámicas que nosotros hemos puesto en práctica para describir colecciones, eso es aplicable a decir, joder, pues mira, voy a traer aquí a una serie de gente o voy a plantear dinámicas para enriquecer. Sí, eso nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos con los fondos documentales fotográficos es que son muy, muy voluminosos y que tenemos muchas veces muy poca información. Y entonces, pues una donación que tuvimos, que fue el archivo de Calvo Pedros, que era un fotógrafo de prensa. Son cientos de miles de fotografías metidas en cajas, sin datos, unas negativos, otros positivos. Entonces aparece gente y dices, pues vale, muy bien, pero a ver cómo hacemos esto. El proceso es tan lento que nos puede, si lo hacemos con nuestros propios medios, que nos puede llevar un tiempo tremendo. Entonces, nuestra intención, vamos a ver si lo del fútbol sale, porque sería un proyecto muy bonito para poder invitar a la gente a que nos ayude a describir esas fotografías, a ponerlo en contexto, a fecharlas, a saber qué lugares son, porque de verdad que es un trabajo, son unos volúmenes, y eso solo con lo que tenemos nosotros. No te quiero contar ya lo que hay en las casas y en las calles. Nosotros lo que vimos con Monumay es que tenemos que tener mucho cuidado de a qué tipo de gente te estás dirigiendo, que no hay, la población general no existe en comunicación ni en divulgación y tampoco aquí. Y en nuestro caso que vimos que el público senior, que era el más interesante, tú tienes que adaptar el instrumento que les das de participación para que sea realmente cómodo. O sea, tuvimos que aumentar las letras, tuvimos que aligerar el diseño y saber que los aparatos, los teléfonos más chulos los llevan los niños de 8 años. Las personas más mayores se van quedando más tiempo y tardan más en la renovación tecnológica y, por tanto, tenía que tener menos exigencia para que se pudiera hacer mejor. Entonces, que hay que hacer una buena adaptación del recurso de participación que tú tengas para que realmente puedan aportar ese material audiovisual que en muchos casos necesitamos. Claro, eso es muy buena, porque en nuestro caso, por ejemplo, serían fotografías de los años 70, 80, claro, gente mayor. Somos gente mayor. Somos gente mayor. Es así. Aunque no lo parezcamos. Eso es. Si os parece, me guardo una última pregunta sobre formación formal o no formal, y si os parece, como en la anterior no ha dado tiempo, igual que abramos micro ahora y así tenemos más tiempo para el diálogo con vosotros y vosotras, y si vemos que estáis un poco en horario peligroso, volveremos aquí al diálogo y así yo disfruto más de la conversación. Gracias. Muy buenas. Yo quería haceros una pregunta en relación a las licencias de uso de los elementos que se hacen digitales. Es decir, es uno de los debates que tengo con mucha gente del mundo de la archivística, precisamente porque para que podamos utilizar materiales en Wikipedia necesitamos una licencia de dominio público o una licencia Creative Commons, pero la que permite el uso comercial. Esto siempre es un problema. No he conseguido que organizaciones públicas entiendan la importancia de una licencia de dominio público para archivos que pertenecen a la ciudadanía. Me gustaría saber
en cómo lo estáis gestionando vosotras y vuestra opinión al respecto. Gracias. Pues nosotros todo lo que, antes lo hablábamos también, todo lo que tenemos en web es de uso público. Lo que pasa que, o sea, lo que no se puede utilizar no lo ponemos. Por ejemplo, la hemeroteca, que hemos presentado ahora, la hemeroteca digital, que es bueno, una fuente de información bestial, no hemos podido poner aquellas publicaciones que están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, pues los periódicos, las cabeceras abiertas que tienen menos de 80 años, etcétera. Todo lo demás está disponible. ¿Qué pasa? Que está en baja resolución y que le hemos puesto marca de agua. Eso no sirve para nada. Claro, esto es lo que... Pero se puede utilizar perfectamente. No sé si decíais algo. Que me parecía que había algún comentario. Y no sé, el tema de la marca de agua está muy discutido y lo hemos discutido entre nosotros también. ¿Qué nos sirve? Pues nos sirve también para controlar un poco el uso que se le puede dar posteriormente, para seguirle la pista, etcétera. No sé si te refieres sobre todo al tema de la marca de agua o a qué. Abierta y con posibilidad de reutilización y de uso del tipo que sea, incluso el uso comercial. El dominio público permite todo. La licencia de Creative Commons de uso comercial también. Esto, que es lo que es mi discusión con la gente del mundo de la archivística, es el archivo público de material de la ciudadanía debería ser por defecto dominio público. No entiendo... Nunca lo he entendido, la necesidad del control y el seguimiento de estos archivos. Y solo pondría un ejemplo. Tenéis imágenes, imagínate, pues de Zaragoza del siglo pasado, imágenes fantásticas, a maravillosa resolución, escaneados desde negativos, lo que sea. Tenéis eso y dices, no pueden, lo ponemos a baja resolución, lo ponemos con una marca de agua para controlar. Si alguien imprimiera y vendiera eso con un dominio público, porque la licencia te obliga a hacer una utilización de la misma licencia que tiene en origen el archivo, estaría dando visibilidad a Zaragoza, y quien compre eso está comprando un material que forma parte también de la cultura. Es decir, está haciendo, porque el que imprime paga, no está haciéndolo gratuitamente. Esa persona tiene unos costes de impresión, de publicación, de cosido, lo que sea, el material tal y como lo utilice. ¿Cuál es el problema? No entiendo esa reticencia a perder el control sobre algo que ni siquiera es de la institución, es de la ciudadanía. Bueno, puede que tengas razón, que es una cosa que viene de usos anteriores, del mundo relativamente nuevo que puede ser el mundo digital, y que nos esté costando entrar en otras dinámicas. Realmente nosotros, por lo menos, no es que... Es verdad, tú puedes usar esa imagen como quieras. Nosotros, la responsabilidad del uso la tiene el ciudadano, la ciudadana que lo usa. Nosotros simplemente lo ponemos a disposición. Con marca de agua, porque se sepa, porque se quede el rastro, porque está contextualizado que viene de donde viene, que es del Archivo Municipal de Zaragoza en este caso. Ese es el motivo. Pero vamos, desde luego es para discutirlo, y de hecho hay mucha discusión en la comunidad sobre qué licencia de Creative Commons hay que usar. La gran mayoría, como sabes, y lo estás diciendo, de los centros públicos no están utilizando la que permite el uso comercial de manera libre, y tampoco te sé decir mucho más. O sea, no soy jurídico. Yo lo consulté en su momento con los servicios jurídicos y fue lo que me dijeron, ¿sabes? Pero tienes un fondo allí, o sea, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Claro. O sea, hablo de cuánta gente realmente tiene acceso, finalmente, cuando eso es un archivo público. Claro. ¿Cuánta gente tiene todo el mundo? ¿Cuánta gente va al archivo público y cuánta gente entra en Wikipedia? Esa es un poco mi dicotomía. Quiero decir, ese archivo, si lo libera la propia institución, sí, lo libera en Commons, para que en Commons, en el claro, archivo de Wikipedia, es la forma en la que mayoritariamente la gente va a acceder a esas imágenes.
Es decir, existe Sí. ese espacio, pero no se hace. Ni siquiera hay una cesión por parte de las instituciones al propio espacio digital en el que es libre. No se hace. No se hace porque, eso que has dicho, hay un control. Y entonces, mi pregunta es, ¿por qué ese control? ¿No son imágenes de la ciudadanía? Es un tema casi... Sí, o sea, es no es un una tema- cuestión meramente no, legal, es casi filosófica, ¿eh? Sí, pero también es jurídica, ¿eh? Bueno, También es jurídica porque se quiere que sea jurídica, pero me refiero que es más un concepto sobre de quién es la propiedad de la memoria audiovisual de Sí. un lugar. De Televisión Española mismo, ¿no? Por ejemplo, hay que pagar para 1.000 para euros, coger un clip de minuto Televisión Española. fracción. No, estaba la cosa en 1.000 euros, minuto 2.000. fracción. Ah, ya está en 2.000, joder. Yo, Bueno, yo- nosotros son 3,80 €. está tirado. Yo te puedo hablar del estado de este debate, que es permanente desde el principio a día de hoy, ¿no? Lo primero es decir que la digitalizadora no es una aspiradora de grabaciones de otras personas. Lo que hacemos es la mediación, con lo cual la propiedad y el uso que se hace de ella depende del colectivo o de la autora o el autor, ¿no? Sobre esto, cuando se establece un diálogo para empezar una colección, sí que a la persona adquiere dos compromisos. Uno es, o el colectivo, que va a participar activamente en el proceso de descripción, y el otro es que una parte consensuada de su material se va a poder difundir en Internet, ¿vale? Ahora mismo se está utilizando la licencia Creative Commons más restrictiva que existe, salvo que el colectivo explicite que lo quiere liberar en dominio público o sean películas huérfanas, que es esto en las que no se sabe, no se puede rastrear la autoría, ¿no? Entonces, y el por qué tiene que ver primero con que los colectivos y los coleccionistas sientan que mantienen el control, o sea que no, esto que se sube ya a Internet ya lo tiene todo el mundo, esto es una cosa que nos pregunta mucho la gente. Y luego tiene que ver también con... Yo vengo del mundo audiovisual y está en los memes esto, dice, lo que yo hago es lo que creen mis amigos que hago, ¿no? O sea, lo que pensamos que hacemos es la digitalizadora y luego sale la industria del audiovisual y frotándose las manos diciendo, imágenes gratis. Y eso es muy complejo de gestionar, en el sentido de que además estamos trabajando con imágenes que están ahí en una frontera muy entre el documento público y la memoria doméstica particular personal, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente las imágenes se pueden difundir, no se pueden modificar ni utilizar comercialmente sin un consentimiento por escrito. También decir que de los 7, 8 consentimientos que se han solicitado hasta ahora, no ha habido ninguno que haya sido un no por parte del colectivo, pero sí sienten que quieren ser consultados. Y luego ha habido un caso muy bonito es increíble, o sea, el tema de la red vecinal para el control, digo, la CAE si supiera esto, o sea, hicimos un proceso de recopilación de memoria en un barrio de Sevilla y aparecieron unas imágenes preciosas de una señora de luto bailando flamenco. Bueno, pues un año y pico después, esas imágenes aparecieron en un anuncio de una agenda de no sé qué, y una vecina del barrio lo encontró, que digo, pero ¿cómo has sido capaz de encontrar? Entonces se llamó a la persona, oye, mira, es que esto no lo puede utilizar. La persona se pidió miles de disculpas, dijo, ahora mismo se borra, esto va a eliminarse, y la asociación de vecinos dijeron, no, si no te hemos llamado por eso, te hemos llamado porque queríamos saber quién eras y te proponemos es que te vengas a la asociación de vecinos y hagas un acto allí, presentes la agenda y hagas una actividad. Y al final salió una historia muy bonita, o sea que no se trata tanto de negar o de decir, sino sí de mantener un poco el control. Y de verdad, yo igual tengo un poco de paranoia porque vengo del mundo audiovisual, pero esto se puede, ¿sabes? Yo me gustaría solamente hacer un apunte. Todos estos cuestionamientos que me parecen súper interesantes y necesarios, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera las instituciones, los hacen con las redes sociales, que son empresas privadas a las que tú estás regalando ese trabajo sin ningún tipo de condicionamiento. Sí, Eso es curioso. Es decir, cuando tú subes una imagen a Wikimedia Commons, te piden que tú digas y declares que estás dando el consentimiento para liberar ese contenido a la comunidad, a la sociedad. Cuando y ante eso la gente dice, uy, ¿y encima se permite el uso comercial? Uy, no. Pero eso sí,
Tú entras en Twitter, entras en Facebook, entras en Instagram, en cualquier red social, pones una foto o un vídeo y lo que estás haciendo es regalarle literalmente a una empresa privada que se lucra con el contenido todo ese material sin ningún tipo de restricción. Y no puedes reclamar absolutamente nada si ellos lo usan en cualquier uso de información, publicidad que hagan en cualquier sitio. Sí. Y entonces es curioso como para unas cosas hay como una conciencia y una sensibilidad sobre cuidado y en otros espacios nos da exactamente igual. Ese debate lo hemos tenido también. De hecho, tenemos redes desde antes de ayer porque ha venido una compañera y ha dicho yo las llevo y no sé qué, y hay que estar, pero por ejemplo nosotros no subimos nada a YouTube. Utilizamos una plataforma que se llama Internet Archive, que tiene una filosofía con la que nos representa mucho más, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Primero, esa falta de conocimiento que tiene que ver además que ese melón no se ha abierto, pero de quién archiva el presente y cómo estamos regalando un archivo en tiempo real a una serie de corporaciones que a saber qué van a hacer con eso. Mira, nosotros tenemos Creative Commons. Me voy a informar si hay posibilidad de abrirla comercial, creo que no está, pero me voy a informar. Pero fíjate, yo veo el problema no tanto en que no te dejen utilizar esas imágenes, sino en la cantidad de imágenes y de recursos digitalizados que están como en un frigorífico, pero que nadie sabe de calidad, que pueden tener un uso educativo, puede tener un uso comercial, institucional, pero que solo se hace el esfuerzo en guardarlo. Yo creo que tenemos un problema muy serio, que sería, como yo vengo de marketing, de comercialización, de trasladar y poner fácil el acceso a esos recursos. Las universidades, los centros de investigación tienen unos bancos de imágenes, tienen digitalizado patrimonio, y se ha invertido ahí dinero a expuertas, pero es como conocimiento oscuro. Entonces, hace falta vías para llegar fácilmente ahí. Durante la pandemia hubo un esfuerzo grande de virtualización, pero en nuestro campo, en la divulgación, también os diría que como que no ha ido a más, ha ido descendiendo el esfuerzo en este último año y que no se ha como modernizado. O sea, lo de hacer exposiciones virtuales, rutas interactivas, eso que va muy lento, y eso podía ser un impulso grande que permitiera sacar contenidos que ya están elaborados y llegar a la gente más joven que ahora mismo va en paralelo. No sé si hay alguna pregunta más o si queréis. Sí, da un poco de rabia, ¿no? Porque al final es como que siempre se establece como medida de las cosas el mal uso y no el bueno, ¿no? Eso es siempre un rollo. Sí, pero a veces también... Pasa aquí y pasa en los parques públicos, ¿no? Ya se cierra a las 11 porque alguien hizo un día, le dio un navajazo a no sé quién y dice... Claro. Pero no solamente es el uso, es también yo creo el no perder ese contexto, el no perder esa relación cuando hay un uso... totalmente libre, la gente ni cita, ni hace la referencia y luego pues te encuentras con una información por ahí que cuando alguien quiere saber de dónde viene y por qué, cuál es su origen, de cuándo es esta foto, pues no lo puede hacer. Pienso yo que eso también habría que pensarlo un poco. En el fondo da la sensación de que es un problema educacional de base. Regalamos los datos a las redes sociales porque hemos crecido ya con ellas o nos hemos adaptado a ellas y lo vemos muy normal y sin embargo iniciar un proceso incluso de generar una licencia de Creative Commons con todo lo que ello conlleva de formación somos más reticentes. Al final es la misma analogía que hacemos con la comida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la comida basura es malísima y sin embargo la tenemos interiorizada como un acto social donde quedas con alguien para tomar alcohol, que es malo, para echar un cigarro, que es malo, o para ir a un Burger King o McDonald's, que es malísimo también. Pues bueno, yo creo que un poco la banalización y lo que nos cuesta efectivamente saber diferenciar dónde damos nuestro patrimonio y dónde nos cuesta soltarlo, creo que también va por ahí un poco la idea. Muchas gracias. No sé si había alguna pregunta más. Vamos a tiempo. Ahondando un poco más sobre lo que comentáis, que me parece muy interesante, lo que hace Google Fotos, lo que hace Amazon Fotos, cantidad de vídeo, gente que va a ver allí. ¿Cómo veis el futuro de la digitalización en un archivo de aquí a 20, 30 años? Si habrá que establecer alianzas con este tipo de instituciones porque no van a desaparecer o no lo sé.
Si habéis pensado un poquillo en eso. Bueno, hemos pensado poco, porque bastante tenemos En hoy, el día a día. ¿sabes? Pero, claro, desde el punto de vista de lo que son archivos institucionales o archivos de administración, nuestro foco está planteado ahora en este paso al mundo electrónico y cómo conservar la documentación que genera, en este caso, por ejemplo, el ayuntamiento, en formato electrónico y qué soluciones le damos a eso. Y eso yo creo que está bastante claro y bueno, pues va más lento de lo que debería ir, pero va. Pero todo este mundo que estás hablando, allí hay un vacío y hay un acantilado tremendo de cómo vamos a conservar no ya la memoria institucional, la memoria personal, familiar, etcétera. Yo creo que hace falta que la gente sea mucho más consciente de dónde está dejando las cosas y cómo las está dejando. Y que igual que en tu casa antes hacías una serie de procesos para tener tus fotos y tu documentación organizada, hay que hacerlo en el mundo virtual. Y eso creo que ni se está educando en eso, ni se está pensando en eso. Y yo me temo que en el futuro, cuando eso mismo que estamos hablando de recoger las cintas que tiene la gente en su casa, no lo podremos hacer igual con esta época, porque no estarán en nuestra casa, las tendrá una corporación. Y vete a saber si las podremos recuperar o vamos a perder gran parte de nuestra memoria personal. Sí, pues porque un día, yo qué sé, Google dirá, mira, que te corto y me lo quedo. Por el mismo concepto de que la gente piensa que la nube es una nube de verdad. Y no sé si lo habéis hablado antes y no es bueno, pues unos servidores puestos en un lugar físico que pertenecen a una compañía. Entonces, sería muy bueno hacer campañas, pues eso, para lo que estoy haciendo, para recoger, pero se excede, o sea, si no llegamos ya a lo mínimo, digamos, esto es complicado. No sé qué opinas. Yo creo que vienen cambios muy fuertes de la mano de la inteligencia artificial. Por ejemplo, tú decías, a mí me dan una cinta y yo no sé qué va a pasar, pero probablemente se pueda saber. Ayer presentábamos nosotros el proyecto Paseos Matemáticos, una exposición en Almería, y decía el director científico que han desarrollado, han identificado como... o sea, que pueden identificar como la... ¿cómo le llamaban? La raíz, el fondo que tenía un monumento a partir de las matemáticas, como un estudio genético matemático. Si saben qué características tiene un tipo de arcos o un tipo de elementos del patrimonio y son capaces de identificarlo, esa figura geométrica se puede correr de otra manera por el mundo digital. Entonces, de la misma manera que se hace con patrimonio, estoy segura que en relativamente poco tiempo pasará. No están haciendo diagnóstico ahora diagnósticos de procesos complejísimos utilizando la inteligencia artificial para estudiar las radiografías y es más fiable que para ese proceso concreto que un médico. Yo creo que hay tecnología que está en efervescencia y que va a tener desarrollos muy pronto, que va a hacer que cosas que ahora nos parecen un mundo te hace y te lo va a clasificar y va a haber cosas que van a ser como insospechadas. Yo, que soy optimista en esencia, pues creo que eso va a poder ocurrir y que va a cambiar. Lo que no quita que haya que tener cuidado donde se dejan las cosas, eso siempre. Pero que no podemos prever lo que dentro de apenas en 10 años va a ocurrir con el archivo y la preservación de materiales. Yo tengo esa sensación y que hay esperanza. Sí, hombre, trabajar en un archivo ya es un acto de optimismo y de esperanza porque implica que te cabe un futuro, ¿no? Y una civilización que le dé uso a lo que se ha archivado. En relación al futuro, a nosotros lo que nos parece muy bonito y no estaba bien dimensionado al principio es la potencialidad que tiene este trabajo que se está haciendo y que es lo realmente interesante, o sea, porque esto puede parecer un ejercicio bestial de nostalgia, lo que estamos haciendo. ¿Te acuerdas cuando nosotros y cómo está la cosa ahora? Y al revés, lo que se está desvelando es que
es un catalizador para activar historias en el presente. Si esta gente, esta asociación de vecinos consiguió que le pusieran un parque, ¿por qué nosotros no? O si esta gente lo intentó aunque fracasó, ¿por qué no lo intentamos otra vez a ver si lo conseguimos, ¿no? Y en ese sentido se proyecta, digamos, el pasado en el presente y en el futuro. Y respecto al tema de Internet, ahí está la Biblioteca Nacional, ¿no? Con la aspiradora, que es un proyecto interesantísimo. Yo no conozco mucho, no veo una charla, ¿no? Pero le pasan a todos los dominios.es, hay un volcado masivo, es muy curiosa la historia, ¿no? Y luego hay volcados selectivos de memes, de historias, que es muy interesante porque tienen que ponerse en la cabeza de lo que creen que será relevante en un futuro, ¿no? Lo que es curioso también de esta iniciativa es que lo único que se puede consultar en la Biblioteca Nacional es un Excel con datos, porque por cuestiones, una vez más, de propiedad intelectual, hasta que no pasen los años, tal, eso se está guardando, pero no se puede divulgar, ¿no? Pero sí que desde a nivel institucional en España creo que es el proyecto más fuerte, de que llevan ya un tiempo diciendo, oye, que además los formaron en esto la gente de Internet Archive, que sabéis que en la web hay un Time Back Machine, se llama, ¿no? Que es, esta gente hacen un archivo de Internet desde el principio de los tiempos. Sí, al final da la sensación de que a nivel tecnológico seguimos todavía sin ser capaces de imaginar del todo qué vendrá, ¿no? Incluso un algoritmo, ¿no? Que cada vez la inteligencia artificial, el algoritmo. Y entonces yo creo que pasa sobre todo por la formación desde abajo, que empecemos ya a no tanto a hacer ciencia ciudadana desde el mundo adulto o propuestas de ciencia ciudadana en la educación formal en institutos, sino que realmente ya empecemos a plantearnos de si no habría que introducirnos de forma reglada en el sistema educativo para efectivamente ya educar en ciberciudadanía, con todo lo que ello conlleva y todos los temas que hemos tratado. No sé si nos dais tiempo a una pregunta más o nos vamos a los talleres ahora que empezáis a... Y media ya. Sí, estamos ya ahí. Yo pregunto por educación, pero por mí como si seguimos. Oh, encantado. Que no me reñáis con el tiempo. No sé si es una pregunta, no lo sé. Es un comentario sobre, al hilo de lo último que has dicho, Iñaki, y lo anterior, Óscar. O sea, yo tengo la propuesta, que creo que está materializada en cosas que habéis dicho, ¿no? De educar en la cultura de lo común. Entonces, o sea, lo común es algo que no es un espacio diferente del espacio público. Está muy relacionado, pero, y por ejemplo, se materializa en lo que has explicado, Óscar, ¿no? O sea, si el Estado, hay cosas en las que no llega y debería llegar, pero hay cosas en las que no llega y nunca llegará. Y entonces, y a lo mejor no queremos que se gestione de una manera privativa. Entonces está todo ese ámbito de lo común que estudió Elinor Ostrom y durante 40 años, ¿no? Y Premio Nobel de Economía, que demostró ella, ¿no? Pues que sí es verdad que hay comunidades que gestionan recursos comunes. Entonces yo quería explicitar esto, y por eso he dicho, no sé si es una pregunta, porque o bueno, a lo mejor, claro, me gustaría saber qué pensáis, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esa dicotomía público-privado nos ha encajonado en unos esquemas que no dan espacio al trabajo de las comunidades. Y entonces las comunidades, el tercer sector, asociaciones, fundaciones, pequeños grupos, en ciencia ciudadana, eso es una clave. No solamente en proyectos bottom-up, sino en cualquier proyecto que hablamos de comunidades, ¿no? Entonces, a mí me parece, o sea, me entusiasma, incluso cuando no se habla explícitamente de ello, ¿no? Pero se demuestra que se están haciendo cosas con esa cultura de algo que no es ni lo público ni lo privado, ni lo que tiene que estar gestionado por el Estado o por las empresas, sino por la gente que se asocia en muy diferentes tipos de comunidades o nos asociamos o nos agrupamos en muy diferentes tipos de comunidades, ¿no? Entonces yo, por eso esa educación
y ya me callo por si, por favor, queréis decir lo que pensáis, pero bueno, que creo que aquí, y me gusta muchísimo el nombre de nuestro encuentro, ¿no? Porque identidades comunes, pues no sé si tiene algo que ver con esto, ¿no? Pero creo que en Ciencia Ciudadana el espacio común es algo que va mucho más allá del espacio público. Y no sé si queréis decir algo, o da tiempo. ¿Vosotros? Si queréis cerrar, chicos, tranquilamente. A mí es un concepto que me encanta y me parece que es verdad que tendemos a clasificar si es público o si es privado y público de una institución, y que ese concepto en ciencia ciudadana es determinante. Es determinante, sí. Pues poco más que añadir, si os parece, que no se mueva nadie, que empezamos ahora los talleres de co-creación y prototipado de proyectos. Y muchísimas gracias por esta hora, de verdad. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pasamos ahora, como dice Iñaki, a los talleres. Los talleres no son aquí, son en aulas, que nos estará Mari Carmen, que no la veo, también Rebeca, que os echará una mano un poco para dirigirnos a cada taller. Sabéis que hay 4 talleres, uno de co-creación de proyectos etnográficos que lo dirige Félix Rivas, otro de participación ciudadana con Óscar Clemente, luego hay otro de comunicación con Adelín y otro otro que será el de crowdfunding. Si no me equivoco, el aula 1 estará el de Félix Rivas, en el aula 3 participación ciudadana, las aulas están en la segunda planta, bueno, ellos os acompañarán. El que es aquí justo al salir de aquí, que es el espacio didáctico que será el de crowdfunding, no me equivoco. En la primera planta, el didáctico. Así vale. El didáctico, todo el mundo tiene que subir a la primera planta. Vale, pues vamos a la primera planta y ahí os redirigirán a cada uno, preguntar por ellos, redirigen cada uno a vuestro taller. Pues nada, con esto cerramos estas sesiones. Muchas gracias a todos por venir.